Buen día, bienvenidos. En primer lugar, agradecer a ustedes por su presencia. Sin ustedes no tendría sentido la ejecución de esta actividad. Y en segundo lugar, agradecer a la Universidad de Carabobo a través de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Dirección de Extensión y Servicios a la Comunidad y desde luego al Centro de Filosofía para la Investigación Estanislao Sterba por esta invitación que humildemente me honra y me compromete en hasta 30 minutos sintetizar parte de un trabajo de ejecución aproximada de 3 años, con un tema bien importante y pilar fundamental para el CENFIS como es la filosofía en la investigación. En este caso específicamente se presenta la categorización en la investigación desde la filosofía. El propósito es reflexionar la importancia de la filosofía en la investigación cualitativa a través de la categorización. Para ello, presentaré una introducción al tema, luego un análisis disertación donde expondré evidencia del origen de las categorías en la filosofía y posteriormente presentaré una experiencia propia de aplicación de las categorías en una investigación cualitativa y el resultado que pretendo será ex facto posteriori, dado que si usted está incursionando o está adentrándose en el mundo cualitativo, sienta pues la necesidad de ir al origen, de hurgar, hurgar y volver a hurgar. Posteriormente habrá unas reflexiones finales y finalmente el espacio de preguntas y comentarios donde participarán un grupo de panelistas. Bien, el contexto parte de cuando me inicié en la investigación cualitativa. Debo resaltar que provengo de las ciencias de la salud y esta, más que ninguna otra, es una ciencia humana, pero es una ciencia humana que en su formación tiene un fuerte componente positivista, conductista, cuantitativo, que lejos de criticar, entiendo y defiendo. Pero bien, esos preconceptos, al entrar en este vasto mundo humanista, desde luego que produjeron una serie de inquietudes en mí. Esa inquietud particular fue, en primer lugar, estoy produciendo ciencia, estoy produciendo conocimiento científico, y eso no procedía de un interés cienciométrico, no, no. Era mi propio interés intrínseco que me hacía esas inquietudes que trataba de ocultar, apagar, pero que volvían a relucir. Y luego concienticé que parte de esa debilidad se basaba en que no había determinado algo muy básico y que es importante. ¿Qué voy a hacer? Y es que en base a ese qué voy a hacer existen dos grandes vertientes. Si lo que voy es a demostrar y entender, la vía indicada a seguir debería ser la cuantitativa. Pero si lo que voy es a mostrar y a comprender, la vía o la ruta indicada debería ser la cualitativa. Aclarado esto, por supuesto, la otra inquietud cae por su propio peso, porque si yo estoy estudiando a profundidad una realidad y de esa realidad yo extraigo información de una forma sistemática, cuidadosa y hasta rigurosa, ¿ok? Y eso luego yo lo proceso y lo trato, lo analizo y lo interpreto a la luz de una teoría. Desde luego que voy a producir conclusiones con un fundamento teórico empírico y por supuesto con un estatus ontológico. Eso sin duda, ese producto, no cabe duda de que va a sumar al conocimiento acumulado. Pero, ¿por qué es importante? ¿Por qué la filosofía es necesaria en la investigación? Yo no pretendo responder esa pregunta directamente, pero sí dejar en usted la semilla para que germine, sobre todo cuando estamos haciendo investigación cualitativa, porque si no sabemos filosofía, ¿cómo establecemos lo esencial?
lo esencial como son los elementos categoriales, bajo qué principios lo hacemos. Si no he leído tales principios, si no lo sé, difícilmente, por no decir nunca, tendré fundamento en lo que yo planteé. Bueno, a la luz de esa pregunta, me voy a interpelar con otra más. ¿Qué es una categoría y qué importancia tiene pensar en ella en la investigación? Responder esa pregunta, indudablemente e inexorablemente, nos conduce a la filosofía. ¿Cierto? Porque esté usted en el paradigma que esté, usted tiene que develar el qué es la cosa y cómo podemos establecer qué es la cosa, qué es difícil y es precisamente aquí donde entran las categorías. Conocemos que la palabra categoría proviene de la palabra griega categoría, que significa acusación, enmarcando el uso de la palabra acusar en contextos de inmoralidad e ilegalidad. Cuando, por ejemplo, se señala, el político tal fue acusado de robo, ¿qué estamos haciendo filosóficamente? Vamos a la gramática, sujeto, predicado. Le estamos predicando a ese sujeto, le estamos atribuyendo a ese sujeto una cualidad, buena o mala, pero es una cualidad, un accidente que puede o no presentar. Eso es una categoría, es decir, que es la cualidad que estoy atribuyendo al objeto, al sujeto, entonces esa cualidad que yo le atribuyo a ese objeto y a ese sujeto es una categoría. Bien, Aristóteles fue quizás el primer filósofo en abordar el estudio sistemático de las categorías. Decía Aristóteles, el ser se dice de muchas maneras. Y aquí la máxima expresión de rigurosidad de este filósofo. Siendo Husserl bien riguroso, para mí Aristóteles también lo es. Es una constante manía de clasificar y eso a mí me encanta, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque qué problema para Aristóteles no poder definir el qué es el ser debido a las múltiples formas que tenemos de hablar, que hacen pensar que existen realidades diferentes. Porque si algo hay que remarcar es que todo el planteamiento de Aristóteles se va a sustentar en lo que este filósofo, este pensador, supone que es la verdad. Así, detrás de todo lo que Aristóteles dice, hay una concepción de la verdad que él supone, de tal manera que para él la verdad es la correspondencia entre el lenguaje y la realidad. Es decir de lo que es, qué es, y decir de lo que no es. Bien, bueno, decimos de este animal que es un boxer. ¿Cierto? Pero no es el único boxer. Hay muchos boxers individuales que conforman el mundo de los boxers, ¿cierto? Entonces es una clase de boxer, pero también existe, ¿verdad? Otra clase como de pitbull, de pastor alemán, de huchi siberiano, de pequinés, de salchicha, que unido a los boxers conforman entonces la clase de perro. Y esa clase de perro, a su vez, junto con el tigre, el león, forman lo carnívoro. Y a su vez pertenecen a una clase superior de mamíferos y luego a una aún más superior que es donde coincidimos hasta nosotros con el boxer animal. Entonces se pregunta uno, ¿existe un límite para esa cadena de de clases? ¿Existe una que las englobe todas? Y remarca Aristóteles, sí, hay una, y esa se denomina sustancia. Sustancia no pertenece a ninguna clase superior, sin embargo, es una categoría, al menos para Aristóteles. Bien, no obstante, nosotros no decimos de las cosas, de los objetos, de los sujetos, que son sustancias. Mira, es una sustancia.
Hay, por tanto, otros predicados muy amplios que sirven de categorías. Tomemos el ejemplo de la mujer sustancia. Tenemos a la mujer de traje de baño blanco y a la mujer de traje de baño negro. Vamos a atribuirle un predicado de cantidad. Mide 1.59 metros. Vamos a atribuirle una cualidad. Tiene muchas, usted le puede colocar la que usted quiera, yo le voy a colocar que es morena. Y le vamos a predicar una relación. Vamos a predicarle que pesa el cuádruple de su hijo. Bien, la de traje de baño blanco tiene cosas que hacen que ella no sea la de negro. Y la de negro tiene cosas que hacen que ella no sea la de blanco. Bien, el ser se dice de muchas maneras. El ser se dice de muchas maneras. Bueno, es cierto, hay para Aristóteles dos formas de darse el ser, en sí y en otro. Hay cosas que son en sí, hay cosas que son en sí y hay cosas que son en otro. Entonces, morena no es en sí, porque ¿qué es morena? Morena es un rasgo, una característica, un predicado, un accidente, ¿ok? Que puede presentar cualquier otra. Entonces, un atributo o propiedad de otra. Ahora hay cosas que son en sí y son las que nos interesa a nosotros encontrar, sobre todo cuando estamos haciendo investigación, ¿cierto? Entonces, volvemos a la gramática. Buscar los sujetos a partir de los cuales las cosas construyen, estructuran su sentido. Aquí hay una sustancia que introduce Aristóteles, ¿ok? Hay una sustancia que está rodeada, de atributos. Esta sustancia, para algunos, válido substancia con doble U, ¿ok? Es lo que está por debajo de, es lo que se presenta, es la sustancia, es lo esencial, es el ser en sí. Esa sustancia está caracterizada, de múltiples maneras. Decimos de la sustancia Kim Kardashian, ¿ok? Es morena, es modelo, es actriz, es narcisa, es madre. Decimos de ella de tal manera que hay elementos que hacen que ella sea Kim y que no sea Jennifer López. ¿Eh? Es su esencia, es su sustancia, mientras que hay elementos de los que ella puede prescindir, quitarse, eliminarse y aún así seguir siendo Kim Kardashian. Ella puede cortarse el cabello y seguir siendo Kim Kardashian, puede pintárselo y seguir siendo Kim Kardashian. Ella puede cambiarse el color de piel y puede seguir siendo Kim Kardashian. En pocas palabras, ¿ok? Lo no sustancial a mí o a ella en este caso es lo que ella se saca, ella se quita y sigue siendo Kim Kardashian. De allí se desprende que obligatoriamente la sustancia es aquello que no está sometido a cambios, no se modifica. Como podemos ver, una mujer no difiere de otra mujer. Y si usted me está viendo, si usted la que me está viendo es una mujer, usted y yo no diferimos en ser mujer. Usted y yo diferimos en los atributos, en los accidentes, en los predicados. En eso diferimos. Pero en ser mujer, no. Entonces eso no cambia, ¿cierto? Entonces, para salvar esto, Aristóteles plantea dos sustancias y señala la sustancia segunda es donde caen las denominaciones generales y es lo que me ayuda a conocer la sustancia primera. Volviendo a este ejemplo, podríamos decir, si tenemos la sustancia segunda, mira, eso es mujer, pero la pregunta que me ayuda a conocer la sustancia primera es
¿Qué mujer es? ¿Quién es ella? ¿Quién es esa mujer? Entonces la respuesta sería la sustancia primera, Kim Kardashian. Por consiguiente, tenemos una sustancia primera que digamos es en sí de esa mujer o lo esencial de ella y es lo más inamovible en ella. Desde luego que hay más categorías de la lista de Aristóteles, pero estas son las principales y con ella basta para llegar al punto. Las categorías entonces son conceptos muy generales y abstractos que constituyen las formas básicas en las que se puede caracterizar la realidad. Con el basamento pincelado aquí, basta para enfatizar el punto de comprender la importancia que revisten las categorías para conocer la naturaleza del objeto de estudio, que no es otro que la verdad de la cosa, la verdad, enmarcado en el conocimiento del ser de la cosa, del objeto de estudio de investigación que estemos realizando, porque yo quiero fundamentar mi construcción teórica sobre la verdad, no sobre una mentira. Así entonces, categorizar es hablar de la cosa, pero no es hablar bla, 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 no, 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 es establecer los principios de la cosa, así como establecer las cualidades que le son atribuidas, teniendo en cuenta que si es aristotélicamente, son 10 las categorías y que cada una de ellas, muy importante, es un atributo de la realidad, es un predicado, un accidente de la realidad, es decir, es una determinación de la realidad, no es la determinación de la cosa, porque la determinación de la cosa, ¿qué lo va a hacer? Todo el complejo de sistema categorial que usted establezca y que aflore en su investigación. Bien, dicho esto, para intentar ser más explícita, me permito mostrar la aplicación de las categorías, dando una pincelada a través de un ejemplo, el cual corresponde a la tesis doctoral titulada Encuentro educativo en la relación comunidad-universidad desde el servicio comunitario de la Universidad de Carabobo. La misma es una investigación cualitativa fundamentada en el método fenomenológico hermenéutico, donde la aplicación de las categorías se llevó a cabo en el momento 3 metodológico, camino metodológico, permitiendo la materialización y la cristalización del momento 4 y del momento 5, respectivamente, presentación de los hallazgos y construcción teórica propiamente dicha. Me permito colocar este esquema primero porque no los quiero asustar con la lámina que viene, ¿sí? Pero quiero que tengan claro que del lado derecho de la pantalla vamos a tener el camino metodológico y que del lado izquierdo vamos a tener precisamente la construcción teórica propiamente dicha. Voy a comenzar con la parte final. La parte final, que es el momento 5. Y aquí les remarco, por supuesto, en estos rectángulos rosados, unos tópicos. Esos tópicos constituyeron los temas centrales de mi construcción teórica. Es decir, a partir de aquí fue que yo hice mi construcción teórica, mi conclusión, mi aporte, ¿ok? A la ciencia. Bien, ¿de dónde parte ese rectángulo, ese tópico? Oye, eso viene de aquí, de las unidades temáticas que emergieron a su vez de las categorías, pero de las categorías que fueron contrastadas, ¿ok? Primero intragrupalmente y luego intergrupalmente, escogiendo o seleccionando de estas las comunes entre todos los informantes. Vamos a verlo microscópicamente. Aquí estamos en, en, una, en una resolución. Vamos a otra resolución. Tengo entonces lo que les decía, el rectángulo rosado corresponde
al tema central que surgió de esta unidad temática. Pero esta unidad temática surge a su vez de las categorías comunes encontradas intergrupalmente, pero que primero fueron intragrupalmente. Observe usted que yo tengo un grupo de docentes directores 9, estudiantes 7 y comunidad 4. ¿Por qué? Porque yo quise hacer mi experimento también científico para comprobar la saturación de la investigación cualitativa. ¿Sí? Entonces vamos a ir ahora, vamos a poner otra resolución para ir específicamente a dónde emergió la categoría. Y voy a ir a un estudiante. Voy a entrar al estudiante 1, ¿ok? El estudiante E1. Vamos a ir allá y vamos a ver entonces el relato. Anexo B, categorización de las entrevistas realizadas al actor estudiante del servicio comunitario de la Universidad de Carabobo 2016-2018. Aquí tenemos una pregunta. ¿Qué concepto tienes tú del servicio comunitario de la universidad? Esto me lo responde él. Este es su juicio. Eso es lo que él enjuicia que es su concepción. Eso yo lo grabo y luego lo transcribo. Al yo transcribirlo, lógicamente, e ir a procesar esa información, entonces, y leer su relato, yo busco las palabras claves con las que él materializa su concepción de servicio comunitario, siendo que se las remarco aquí para que ustedes la vean. Son prestación, damos, prestamos, ayudar, ayudar. Esas son las palabras claves que si yo les leo este párrafo, ustedes van a ver que están, que son los juicios que él emite. Entonces esas palabras claves son las categorías de esa concepción que él tiene. Luego, esas categorías yo las voy a contrastar con el estudiante 2, el estudiante 3, el estudiante 4, el estudiante 5, el estudiante 7. Y de allí voy a escoger las comunes que posteriormente voy a llevar por mi organización a mi cuadro donde tengo, por supuesto, las categorías de esa misma pregunta, de esa misma concepción, tanto de docente, director, comunidad y estudiante. De allí escojo las comunes y esas comunes son las que determinan mi tema central de esa unidad temática. Entonces, como ustedes pueden ver, todo depende de la categorización que emerge de lo que me dicen los informantes. Entonces, a partir de allí, yo tengo mis temas centrales y es allí cuando yo desarrollo mi aproximación teórica, entendiendo aproximación porque siempre nos aproximamos a. Entonces, para luego esquematizarles el proceso que les hice mención, una metodología, una presentación de hallazgo y mi construcción teórica. Bien, ahora resumir esto, lógicamente que me conduce de manera directa a hacerles saber que, bueno, que cuando uno se acerca a conocer una realidad, la realidad existe con independencia de que las conozcamos o no. En este caso, el servicio comunitario existe independientemente de que yo lo conozca. Claro, soy profesora universitaria y debo conocerlo. Y antes de hacer el trabajo lo conocía desde una parcela, ¿no? Ahora, tengo el desafío de conocer el servicio comunitario tal y como es, o como yo, Carmen Teresa Ucera, lo puedo ver. ¿Ok? Entonces, cuando yo me acerco a esa caja, que la simbolizo como una caja, dentro está el servicio comunitario. Yo abro la caja y bueno, voy a encontrar infraestructura, normativa, reglamentos, voy a encontrar actores, sujetos, voy a encontrar relaciones, voy a encontrar equipamiento, voy a encontrar todo un sistema dentro de esa caja. Bien, a mí me interesa conocerlo, ¿ok? Tal y como es, conocer el servicio comunitario tal y como es. Y para ello yo tengo que aceptarlo tal y como mi cerebro
me lo presenta o me lo representa. Para que ocurra esta reciprocidad, es preciso que mi conocimiento sea lo más objetivo posible, conforme a los datos que la realidad del servicio comunitario me ofrece. Bien, pero yo voy y abro la caja, y cuando abro la caja, por supuesto que yo tengo unos objetivos planteados. O sea, yo no voy a recibir la información que él me quiera dar. No, yo voy con mis objetivos. Cuando yo voy con mis objetivos y mi guía, lógicamente me encuentro con ese sistema. Yo puedo pensar que el sistema está desordenado. No, el sistema tiene una entropía y en esa entropía cada quien sabe dónde están las cosas. ¿Ok? Entonces yo comienzo a seleccionar los datos, la información, y lo hago de manera organizada. Yo no me traigo todos los datos, toda la información. Y a partir de esos datos que yo recojo es cuando voy entonces a realizar mi análisis, mi interpretación de aquello y voy entonces a ir observando las categorías que vienen emergiendo. Y esas categorías me dirán entonces, mira, la caja cuando la abriste, bueno, tú creías que era una caja, habían varias cajas. Tú creías que era verde, no, ahora es roja. Tú creías que era rectangular, no, es redonda. Tú creías que era pequeña, no, es grande. Tú creías que las celdas eran rectangulares, no, son redondas. Entonces, esa es la realidad que me ofrece ese servicio. Eso es lo que me ofrece la realidad. Para que yo entonces construya mi aproximación teórica sobre una verdad que es lo que quiere todo investigador. Para mí como clínico es muy fácil, ¿ok? Porque es lo que hacemos nosotros a diario, o sea, hacemos todo el tiempo EPOGE. En nuestra rutina precisamente tengo un paciente que me habla de signos y de síntomas, perdón, me habla de síntomas y los signos pues yo se los evalúo. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy recibiendo su realidad, estoy recibiendo su información y esos datos yo los interpreto a la luz de los conceptos que tengo, del conocimiento. ¿Para qué? Para hacer un diagnóstico, pero el proceso que yo hago continuamente estoy usando las categorías. Bien, las reflexiones finales tenemos entonces que el origen de la categorización es filosófico y bueno, y hay que hacer honor a esa palabra de pararse, a esa frase, perdón, de pararse sobre gigante, siendo inadmisible utilizar la categorización sin citar a los autores correspondientes. Las categorías son esenciales para conocer el ser, el objeto de la investigación. En pocas palabras, las categorías son la forma elemental y necesaria para que el ser sea. Las categorías son importantes porque es la caracterización de la realidad, ¿sí? En su totalidad y con ellas podemos tratar cualquier objeto del pensamiento, de la experiencia. Las verdaderas categorías que conceptualizan la realidad deben emerger del estudio, es decir, de la información que se recoja, siendo que estamos claros que cuando vamos a investigar no vamos con el cráneo vacío, ¿no? Siempre nada surge de la nada, siempre hay un antecedente. Lo que es importante es que la realidad y la verdad de lo que usted está investigando se lo diga lo que está investigando. Usted puede tener unas categorías previas, pero recuerde que eso cae por su propio peso. Eso fue aplicado o emergió de una fuente tal, en un tiempo tal, en un espacio tal, que ya no tiene nada que ver con el suyo. Entonces hay que tener mucho cuidado de que de no estar etiquetando, ¿verdad? Con o rotulando una nueva realidad con viejos nombres. Entonces, he aquí la importancia de la complicada epogea. Luego tenemos que, al hacerse explícitas las razones detrás de los diferentes principios metodológicos, estos se vuelven comparables entre sí, dando lugar a que el investigador pueda deliberar conscientemente sobre su uso. Usted entonces estudiará qué categorías va a hacer, si va a estudiar en base a las de Kant, en base a las de Aristóteles, en base a las de Peirce, en base a las de Hegel, en base a las de Marx. O sea, usted tiene que establecer según su objeto de estudio, según su objetivo,
qué es lo que va a utilizar y así discriminar cuál es el que más le conviene. Es imperativo entender los conceptos básicos que unifican las distintas ciencias, así como las sutiles diferencias metodológicas que hay entre las diversas disciplinas. Claro está, siempre tenemos que tener claro que todo paradigma tiene sus alcances y sus limitaciones, y eso tenemos que conocerlo. Incluso cuando queremos hacer híbridos, investigaciones mixtas, debemos hasta ser cuidadosos con la delimitación del vocabulario, porque es determinante, y más cuando estamos formando personas en esclarecer bien las bases y los sustentos para que en el futuro no haya aversión a la investigación y tampoco haya falsos conocimientos. La filosofía brinda a los científicos las herramientas para defender a la ciencia y sus métodos de los ataques a los que puede ser sometida desde varios frentes. Bien, es cierto. Y también para el propio investigador, porque usted no me va a decir que no es igual a cuando yo me inicié a hacer la investigación, mi capacidad de defensa ante cualquier ataque a el actual momento. O sea, es eso, la génesis, el origen, lo que te da el soporte para tú defenderte. Y bueno, presento las referencias bibliográficas que consulté, entre otras, y por supuesto agradecerles a ustedes por su atención y cierro con mi poema favorito, Lo fatal de Rubén Darío. Quien lo quiera leer, pues para mí es el máximo. Y bueno, finalmente pues le doy el pase al profesor, al doctor José Tadeo Morales para realizar la dinámica que viene en este momento. Gracias por su atención y eh, les deseo lo mejor en este diplomado que están ejecutando. Y bueno, recordar que bueno, estamos trabajando o estamos haciendo un esfuerzo en lo particular, hasta me desplacé de una ciudad a otra porque, bueno, en mi hábitat no tengo internet y, bueno, solo para contribuir y para apoyar desde todo punto de vista, agradecida por la invitación. Gracias. Chao.